Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es 15 de julio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Zaragoza sonríe con Natalia Chueca, pero Aragón tiembla con Sánchez y el cupo catalán. Son sin duda los dos temas del día. El debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Zaragoza y ese cupo catalán, esa última concesión, y no la última, me parece que va a ser a mí, de Pedro Sánchez a los independentistas. Bien, empecemos por el discurso de la alcaldesa, que ha durado 1:40. Natalia Chueca ha comenzado presumiendo de cumplir con sus deberes. Segunda vez que rinde cuentas, segundo año de legislatura, y recuerda que Pedro Sánchez no rinde cuentas desde 2022. Y a lo largo de su intervención, la alcaldesa se ha acordado muchas más veces del PSOE de Pedro Sánchez. En referencia al cupo catalán, por supuesto, pero en referencia también a la inseguridad jurídica que se vive con el PSOE a nivel nacional y la seguridad jurídica que se vive en Aragón y en Zaragoza gracias al Partido Popular. También presumía de más de un 80% del programa cumplido. Y claro, cumplir el 80% del programa a los 2 años de legislatura no es para menos. Me dieron el mandato de ejecutar un programa electoral que fue mi contrato con la ciudadanía y que hoy puedo decir que he cumplido más de un 80%. Bien porque esa promesa electoral sea una realidad ya o bien porque se encuentre en pleno proceso de ejecución. Lo digo con orgullo, pero también con humildad. ¿Podría haberse hecho más durante estos 2 años de legislatura? Seguramente sí. ¿Podría haberse hecho mejor? Posiblemente. Pero creo que los datos avalan que Zaragoza mejora y vamos por el buen camino. En fin, podemos decir que Zaragoza vive un buen momento. Zaragoza hoy está mejor que hace un año. Está más limpia, más verde, más conectada, más cuidada, más viva. Hoy Zaragoza, como les explicaré, es una ciudad que participa activamente en los foros de debate internacional de innovación, de tecnología, de sostenibilidad y de calidad de vida. Somos la ciudad del sur de Europa donde grandes compañías internacionales quieren estar. Y también somos la ciudad a la que Google invita a sentarse a su mesa en el foro más importante de la compañía. Somos también la ciudad que mira de frente a los ojos a los grandes gigantes tecnológicos de Oriente o de Occidente. Señores, estamos hablando de Meta, de KTL, de Microsoft, de Amazon Web Services, de China Petroleum. Hoy Zaragoza despierta respeto e interés internacional. Y por primera vez en décadas aparece como la opción preferente como puerta de entrada a Europa para las grandes compañías internacionales, tanto chinas como americanas. Después Chueca ha ido nombrando de uno en uno a todos sus concejales, a los concejales del Partido Popular, y ha dicho que no hubiera sido posible sin ellos, ¿no? También se ha dirigido al presidente de Aragón, Jorge Azcón, por la lealtad y la colaboración institucional. Es cierto que el hecho de que gobierne el mismo partido en ambas instituciones, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, pues ayuda mucho. Lo interesante, la jugada, es la tendida de mano de Chueca a la única institución que no gobierna el Partido Popular, es decir, la Diputación Provincial de Zaragoza. Gracias, presidente, porque todos sabemos que si vamos solos puede que vayamos más rápido, pero si vamos juntos llegaremos mucho más lejos. Cuenta con Zaragoza para recorrer juntos ese camino. Y aprovecho también la ocasión para invitar a la Diputación Provincial de Zaragoza a sumarse a este momento que vive Zaragoza de colaboración institucional y que tan buenos frutos está dando. Zaragoza no solo es la capital autonómica, es el lugar donde viven el 70% de la provincia de Zaragoza. Seguir el ejemplo del Gobierno de Aragón sería un acierto porque estamos viviendo un momento único de crecimiento, de atracción de talento, de inversiones y de ilusión colectiva. Chueca, la estratega. Por un lado, ese caminemos juntos y esa tendida de mano al presidente socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza, el lambanista Juan Antonio Sánchez Quero, es la típica frase bonica, mágica, todos juntos mejor, pero por otro lado, realmente es toda una declaración de intenciones y una propuesta inteligente. Algo así como: señor Sánchez Quero, súbase al carro, mejore la provincia de Zaragoza aprovechándose del trabajo del Partido Popular y de este buen momento.
Este sería el mensaje público. Sin embargo, yo puedo leer entre líneas. Señor Sánchez Quero, le quedan 2 años al frente de la DPZ. Usted verá, si pone palos en la rueda, siempre que pueda, como todos los alegristas y cerdansanchistas del PSOE Aragón, o manténgase fiel a sus principios y suba al carro con nosotros. O sea, observo un claro intento de desmarcar a la DPZ de Sánchez Quero de la actual deriva del PSOE Aragón, pero insisto, esto tan solo es una opinión. Continuaban los agradecimientos a los trabajadores públicos, a los agentes públicos y agradecimientos también a Vox. Este momento dorado que vive Zaragoza ha sido posible al apoyo de quienes, sin formar parte del Gobierno, han sabido anteponer el interés de la ciudadanía al partidismo. Me refiero al Grupo Municipal de Vox, que ha permitido la aprobación de los presupuestos que son fundamentales para que Zaragoza siga ese proceso de transformación en el que estamos inmersos y que hoy es imparable. Quiero transmitiros mi agradecimiento por haber sabido hacer una oposición útil, leal y responsable. Sabemos que el acuerdo y el entendimiento es necesario y que es el camino que nuestros votantes y los que no lo son nos exigen para que no haya un bloqueo en la ciudad de Zaragoza. No como ocurre en el Gobierno de Aragón, le ha faltado decir a la alcaldesa, pero no tocaba. Palabras también para el resto de los grupos. Y al Partido Socialista y a Zaragoza en Común quiero una vez más tenderles la mano, invitarles a que abandonen esos tonos grises de enfado y de bronca continua y que participen, propongan y aporten. Terminados los agradecimientos y los protocolos, había que argumentar y anunciar. Si algo está sabiendo gestionar el PP de Aragón, les hablo en materia de comunicación y marketing, es la información. Y no lo digo como forma negativa en absoluto, todo lo contrario. Saber qué decir y administrar el cómo decirlo en tiempo y forma. Y el segundo debate sobre el estado de la ciudad es todo un foco mediático que no se puede desaprovechar. No solo había que rendir cuentas del pasado, también había que decir lo que falta por hacer en el presente, pero que con un 80% del programa cumplido, pues entenderán que es poco lo que falta por hacer, y entonces, por ende, lanzar propuestas para el futuro. Además, se da la circunstancia muy favorable. Una circunstancia que se da muy favorable argumentalmente para la alcaldesa, claro. Como les decía, si tengo el 80% del programa electoral cumplido a los 2 años de mandato, voy a tal ritmo que el 20% restante para los otros 2 años se queda corto. Empecemos ya a pensar en el siguiente mandato. Voy a anunciar mis intenciones a partir de 2027. Entro en campaña con 2 años de antelación. Aunque también les digo, queridos oyentes, que poca campaña le hace falta al Partido Popular. Tendría que caer un meteorito en la tierra para que el PP no gobernase Zaragoza en la próxima legislatura. En definitiva, el PP sabe qué decir y qué no decir. Chueca hoy, por ejemplo, no ha hablado del Parque del Agua, ni de la recuperación del frente fluvial y las viejas concesiones de la Expo, ni tampoco del parque de atracciones, ni de la recalificación prevista en Vía Hispanidad, ni de los olvidados del gran debate sobre el estado de la ciudad en general. Pero no hablemos de lo que ha dicho, hablemos de lo que sí ha dicho. En líneas generales, el resumen es que antes de 2019 todas las consejerías eran un desastre por la gestión de la izquierda y ahora todo va mejor. Entremos en detalle. El PP de Chueca ha bajado un 30% la deuda municipal. Se han bajado impuestos como el IBI al mínimo permitido. Se ha fomentado la colaboración público-privada. Somos la segunda ciudad española en captar un mayor número de fondos europeos. También ha anunciado que este otoño Zaragoza va a volver a recalificar un acuerdo que tiene con el Gobierno de Aragón por el cual recibirá 10 millones de euros en 4 años. En el ámbito económico, presencia del interés por las multinacionales, presencia también del interés por los pequeños, por las pymes y los pequeños autónomos, los pequeños empresarios. Chueca se ha referido a las misiones comerciales a China y Estados Unidos, que ya tienen resultados como la inversión de TDG Ibernavitas, de 120 millones de euros. En cuanto a los pequeños autónomos, 21 millones de euros en ayudas a autónomos y, por ejemplo, el programa Volveremos, que ha generado 233 millones de euros en facturación desde 2020, usado por 92.000 usuarios. La alcaldesa también se ha acordado de Etopía tras su cambio de uso, que acoge la primera oficina STEAM, una oficina que promociona las ciencias y es la primera de toda Europa. En movilidad,
ha exhibido la alcaldesa el aumento del 7,7% de los viajes en transporte público, con 125 millones de pasajeros, y la electrificación de los autobuses, con 112 vehículos y 23 más que llegarán en 2026, aunque se ha olvidado de recordarnos los muchos que están averiados por tener baterías y las altas temperaturas. Las bicis eléctricas, que ya cuentan con 45.700 usuarios. También en materia de movilidad, que viajar en autobús es más barato que en 2025, con una bonificación del 70% de los viajes. En materia de limpieza, Zaragoza, dice la alcaldesa, ha sido pionera en la implantación del contenedor marrón, que es ese contenedor de recogida de basura orgánica. Ha anunciado además que Medio Ambiente, la consejería de Tatiana Gaudés, trabaja en un proyecto pionero llamado Cero Residuos, que es un sistema pionero a nivel mundial y permitirá compensar el impuesto de Pedro Sánchez a los desechos. En cuanto a la polémica de las talas de árboles, dice la alcaldesa que se han plantado 16.000 árboles en las calles de la ciudad y ha vuelto a defender el bosque de los zaragozanos como un refugio climático. Chueca también ha recordado la inversión de 30 millones de euros al año en los parques y ha anunciado además que en los próximos días saldrá a información pública el proyecto de reforma del antiguo Parque Pignatelli. También a partir de septiembre la redacción de los proyectos para reformar el Parque Castillo Palomar en Delicias y el Parque La Paz para afrontar las obras la próxima legislatura. Los grandes parques de esta legislatura serán los de El Portillo y los 8 que jalonan la ribera del río Huerva. También ha anunciado las obras entre Paseo Constitución y Miguel Servet, que estas sí se desarrollarán en la próxima legislatura. En el marco del Plan de Energía, 160 millones de euros en inversión público-privada, incluido un proyecto piloto para crear zonas de sombra en los parques infantiles. Sin seguridad no hay libertad en materia de seguridad, ha dicho la alcaldesa. La policía local La plantilla de la policía local se ha reforzado con 360 agentes y hay 100 actualmente en proceso de selección. Se ha acordado del nuevo cuartel del casco, que incluirá una oficina de antiocupación y un nuevo cuartel en el albergue para dar seguridad al entorno del Parque. 3 meses de bloqueo se desatascan al final con la entrada de Zaragoza en el sistema Biogen, que asumirá la protección del 30% de los casos de riesgo bajo de víctimas de maltrato. En Zaragoza, unas 475 mujeres. Sigue adelante también la ordenanza cívica. Se realizará una encuesta pública entre todos los grupos sobre las conductas a sancionar y el alcance de las sanciones. En materia urbanística, en materia de vivienda, se quiere aprobar una licencia urbanística express que permitirá a las empresas licitar las obras de movimiento de tierras y cimentación bajo rasante hasta cota cero, mientras se tramita en tan solo 24 horas después de presentar la solicitud. Y además el gobierno municipal quiere cerrar el mandato con 2.500 viviendas de alquiler asequible. También la inversión en los barrios, que con la ayuda de fondos europeos hay 350 millones invertidos en proyectos acabados, en ejecución o diseñados y 600 millones de euros más movilizados. La alcaldesa ha citado el Ibercaja Romareda o el Ibercaja Estadio, también la ciudad del cine de Guiesa, en los barrios de Las Fuentes y San José, y reformas de calles, muchas calles. Por ejemplo, se ha acordado de las que se están llevando a cabo en Ibón de Astún, en Rayo Laoz, Utrillas y el gran proyecto de renovación del Coso y Plaza San Miguel. Las obras seguirán en 2026, 15 millones de euros en Avenida Valencia, Pedro Cervuna, Doctor Iranzo, Camino del Vado y Rotonda de los Enlaces. Y también la más importante, el bombazo, podemos decir, que está por venir para a partir de 2027, la redacción de los estudios de la reforma de Paseo María Agustín, Paseo Pamplona y también Paseo Constitución. También ha mencionado las mejoras en Zamora y Pignatelli, como será relanzar el Centro de las Armas como equipamiento municipal, o el haber destinado 1,5 millones de euros para reformar de manera integral la calle San Blas, tal como se ha hecho con Predicadores. Chueca, en definitiva, ha prometido más seguridad. Y por último, pues todos los shows de Chueca, el programa especial cultural, científica y festiva para fomentar el turismo de cara a 2026 y 2027. El Vive Latino en la primavera o el Festival Internacional de la Garnacha. Se volverá a celebrar el Festival de la Luz y además también actividades con importantes recorridos en cuanto al eclipse que vamos a tener a partir del año que viene, el que va a tener lugar en 2026. Interesante a todo esto ha sido la reacción de Vox,
Porque si la alcaldesa se deshacía en elogios hacia Vox, pues Vox se muestra más crítico. Vamos a escuchar a Julio Calvo, portavoz de Vox, justo después de todo este resumen, de todo el discurso de hora y 40 que ha hecho la alcaldesa. Cuando la alcaldesa ha dicho que vamos a mirar al cielo, literalmente, yo esperaba que dijera que íbamos a mirar al aeropuerto de Zaragoza, que les recuerdo que es el 28º aeropuerto en tráfico de pasajeros, cuando somos la 4ª ciudad española. Yo creo que hubiera sido mucho más interesante que hablara del aeropuerto y de los planes para potenciarlo, que no de la celebración del eclipse del año que viene. Como digo, todo el balance, todo el discurso de la alcaldesa y el balance que ha hecho, todo ese anuncio de obras en marcha o previstas para un futuro, no son realmente la demostración de una buena gestión, sino la demostración de que efectivamente el ayuntamiento dispone de mucho dinero. En España se está dando la paradoja de que todas las administraciones disponen ahora de mucho dinero como consecuencia de la voracidad fiscal del gobierno, pero los ciudadanos cada vez tienen menos. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, evidentemente, no es una excepción en ese sentido. Sí que quiero señalar que algunas de las iniciativas de las que ha presumido la alcaldesa han sido iniciativas de Vox. A ver, es cierto que la alcaldesa se ha olvidado de decir que méritos eran de Vox. También es normal, con el PSOE hundido y un Zaragoza en Común fantasmagórico, el verdadero rival electoral del Partido Popular es Vox. Algunos de esos méritos que deberían atribuirse a Vox son la bajada de impuestos, las inversiones en polígonos, la comisaría del casco histórico, las cámaras de vigilancia en varias calles, los horarios nocturnos del tranvía. Pero en fin, ni tanto pelo ni tan calvo, o ni tan chueca ni tan calvo, como prefieran. Es que Julio Calvo poco menos que ha dicho que los méritos del Ayuntamiento del Partido Popular son gracias a propuestas de Vox o, en su defecto, gracias al dinero que aporta Pedro Sánchez. Bueno, en fin, mañana vamos a tener aquí en el baturrillo político al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo. Le preguntaremos por estas cuestiones. Bueno, y ya es oficial. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha regalado un modelo de financiación privilegiada a Cataluña al margen del sistema común. Ayer, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo intentaba explicar tras la Comisión Bilateral Generalidad-Estado. La bilateralidad con la multilateralidad es el reconocer el espacio para la bilateralidad que es compatible con la participación de Cataluña en las reuniones multilaterales que se celebren para alcanzar el consenso sobre la reforma del sistema de financiación, una financiación adicional para las competencias específicas y singulares de Cataluña y también de las restantes comunidades autónomas que opten por ello, la ampliación de la capacidad normativa, lógicamente hay que respetar la normativa europea y también la introducción del nuevo sistema de financiación acorde a lo que marca la Constitución y las leyes orgánicas. No sé si se han enterado ustedes de algo, es que dicho así es complicado. Yo me lo tuve que escuchar varias veces. Mejor vamos a escuchar al consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. No lo hizo el Gobierno de Aragón, lo hizo la propia Generalitat. Tienen una financiación singular diferente al conjunto de España. Habla de un acuerdo para un nuevo sistema de financiación para Cataluña, lo ha dicho el conseller. Habla de un cambio de paradigma y habla de algo que de verdad se piensan que el resto del conjunto de los españoles o el resto del conjunto de comunidades o no nos enteramos o no nos queremos enterar o se piensan directamente que tenemos menos capacidad que ellos. Es decir, cuando hablan que hay que respetar la ordinalidad dentro de la solidaridad, pues es un poco complejo. Si vas a un sistema que hay ordinalidad, desde luego el primer precepto que se rompe es la solidaridad. En resumen, el acuerdo formalizado ayer en la Comisión Bilateral Estado-Generalidad de Cataluña contempla la cesión íntegra del IRPF a la Generalidad. Contempla que a partir de 2026 la gestión total de los tributos por parte de la agencia tributaria sea para Cataluña, la de Cataluña obviamente, no la de los demás, y una relación bilateral con el Estado excluyendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Semejante, no sé cómo decirlo, paradoja, ironía, ha hecho que el expresidente Javier Lambán pues también haya criticado en su cuenta de Twitter, ahora llamada X, esta situación. Cito textualmente, dice Lambán: el cupo acaba con la igualdad y la solidaridad entre los españoles, rompe la hacienda común, es un paso de gigante hacia la soberanía plena de Cataluña.
Es lo que pagamos todos por la investidura de ella y la debilidad extrema de Sánchez. Los españoles no podemos permitirlo. Bien, lo que dice Lambán también coincide, misteriosamente, ¿no?, con lo que dice Vox. Vamos a escuchar a Fermín Cibiac, diputado de Vox en las Cortes de Aragón esta mañana. Hoy el cupo catalán, ayer la cesión de la seguridad social al gobierno vasco y mañana. ¿Qué pasará mañana? ¿Un referéndum de independencia? Suceda o no suceda lo del referéndum, lo que es indudable que este nuevo sistema de financiación es un paso más hacia la independencia, en este caso hacia la independencia financiera. Dice Cibiac que lo peor de Sánchez está todavía por llegar. En fin, creo que tiene toda la razón del mundo. Vamos ahora con Jorge Azcón. El presidente aragonés dice que este pacto Generalidad Independentista-Estado, afecta también a Aragón, porque si se ve afectada la financiación de Aragón, se verán afectados los servicios públicos como la sanidad o la educación. Disculpen la calidad del audio que vamos a poner, pero es que llega con una especie de zumbido esa conexión con el edificio Pignatelli. Quedémonos con lo que dice Azcón. Vamos allá, presidente aragonés. Si los recursos se distribuyen de forma desigual, los servicios públicos se van a prestar de forma desigual. Esto en Aragón, según las estimaciones que ha hecho el Departamento de Hacienda, significa que tendríamos una pérdida directa cada año de 230 millones de euros. 230 millones de euros cada año significaría la reducción de los ingresos que tendríamos para nuestra sanidad, para nuestra educación y para las principales políticas que desarrolla el Gobierno de Aragón. Significaría una reducción del 37,7% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Una disminución de 44 millones de euros en el Fondo de Cooperación. Y una caída de 46 millones de euros en las transferencias finalistas estatales que se destinan a nuestra comunidad autónoma. Un Azcón que ha estado toda la rueda de prensa con el ceño fruncido. Si el actual sistema de financiación ya es insuficiente para pagar los servicios públicos, el acuerdo que Pedro Sánchez ha llegado con ella significaría la puntilla. El presidente de Aragón hablaba ayer de una rebelión cívica y digo, menos mal, por fin alguien nos invita a salir a la calle y manifestarnos en contra de esta locura. Es que se le puede llamar de muchas maneras esto que está pasando entre el PSOE y Cataluña, pero ninguna buena. Y digo, a ver si lo matiza hoy. Y sí, lo ha matizado, pero no como yo pensaba. Cuando hablo de una rebelión cívica, no hablo de solamente el poder salir a la calle. Hablo de que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de explicar, la oportunidad de reflexionar, de razonar con nuestros entornos cotidianos qué es lo que Aragón se está jugando. Bueno, pues señor Azcón, en la cotidianidad en la cotidianidad del baturrillo político, intento explicarles a mis oyentes, a los aragoneses, lo que implica todo este asunto. Pero creo que también es hora de pisar la calle. Parece que la derecha no sabemos manifestarnos. Vamos a repasar los titulares de los principales digitales de Aragón y hoy todos, absolutamente todos, coinciden. Se han fijado en el debate del estado de la ciudad de Zaragoza. Lo que es interesante es el matiz, ¿no?, con el que abren la información. Por ejemplo, el Español de Aragón sutil. Zaragoza encarga la redacción de la reforma integral de los paseos de María Agustín, Pamplona y Constitución. Heraldo de Aragón, un poco más irónico, Sueca anuncia 10 reformas de calles, 3 parques, 2 puentes y un cuartel en el albergue, en una Zaragoza que mejora. Pero bien, Heraldo de Aragón en su línea. El periódico de Aragón, pues ya sabemos qué línea editorial lleva. Sueca da la campanada y anuncia la reforma de los paseos de María Agustín, Pamplona y Constitución. Y Aragón Digital, pues un poco más generalista. Zaragoza se transforma. Los paseos María Agustín, Pamplona y Constitución se reformarán, eso sí es el único que pone el matiz de se reformarán a partir de 2027. Nos vamos a la AEMET. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes en Aragón tenemos un día de ambiente soleado en general, con algunas nubes de evolución diurna en el sureste de Teruel, sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Las temperaturas diurnas bajan hoy en el oeste de Zaragoza y norte de Teruel, suben en el sur de Teruel y se mantienen con pocos cambios en el resto de Aragón. Máximas que alcanzarán los 35 grados en Teruel y 33 en Huesca y Zaragoza. Mañana miércoles esperamos un día de ambiente soleado, aunque nuevamente se formarán nubes de evolución diurna en el sur de Teruel a partir del mediodía, con baja probabilidad de chubascos por la tarde. Al margen de todo ello, las temperaturas diurnas tenderán a subir y la EMET activará el aviso por altas temperaturas en la ribera del Ebro de Zaragoza y en el sur de Huesca. Se prevén máximas de 38 grados en Zaragoza, 37 en Huesca y 35 en Teruel. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Y hasta aquí el baturrillo político de hoy. Feliz martes. Hasta mañana. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.